Convocamos a Carlos Correa para hablar de algunos de los temas del día de hoy. La City, los arbolitos, todo eso fue noticia, pero nosotros cuando pensamos en el dólar también decimos traslado a precios en lo inmediato. Y eso es lo que más preocupa porque cada salto implica también inflación. ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a toda la audiencia. ¿Cuánto aguanta esto? Y ayer fue un día muy de pánico, digamos, y hoy siguió en esa tónica, en el sentido, bueno, en el que más se habla, que es el tema del dólar, que, bueno, ayer prácticamente pasó los 850 pesos en el interior, holgadamente. Y lo que más preocupa en ese ámbito de los dólares alternativos, el dólar contado con liquidación, que es el dólar al que acceden las empresas, grandes empresas, que llegaron a pagar hoy 930 pesos el dólar contado con liquidación, y es un poco el que se toma como referencia para algunos insumos y demás. Entonces, bueno, ese dólar de pánico provocó que ayer y hoy muchas empresas estén comunicando, o sea, suspensión de ventas, achicamiento de los plazos. Eso que parece una cosa que es obvia en estas épocas, no, realmente fue durísimo ayer y hoy continuó, y siguieron llegando notas de muchas empresas y demás que bueno, que ponen al empresariado en un riesgo de estrangulamiento financiero, en el sentido de que, bueno, si hay que pagar todo de contado, cuando las ventas se vienen haciendo quizás a plazos cortos, 15, 30, 45, 60 días como máximo, pero bueno, de ahí pasar a cero o pagos anticipados es complicado, y todo rige, o sea, esta es la devaluación más anunciada de la historia económica del país. O sea, Massa mismo en el debate anunció que va a haber un dólar comercial y un dólar libre. O sea, ya está hablando de que el dólar a 350 pesos es una fantasía, y por eso se inventan todo lo que se inventa alrededor, un dólar soja, un dólar maíz. Un dólar vaca muerta, el último. Un dólar vaca muerta, un dólar economías regionales, pero bueno, esos dólares están alrededor de 450 pesos que no le rinden al exportador. El importador no puede pagar los insumos. El último dato era que se debían más de 38 mil millones de dólares de importaciones, cuando lo normal sería que se deban alrededor de 15, 16 mil millones, y todo eso hizo que las importaciones en septiembre bajaran de una manera impresionante a 6.500 millones de dólares solamente. Y bueno, entonces todo eso confluye en un escenario que realmente es de incertidumbre total. Hay hasta incluso alguna fábrica que ha anunciado el cierre temporario de todo noviembre si esto no se resuelve después del 23 de octubre. O después el 23, del 22. Pase lo que pase, va a haber una devaluación. Sí. Yo creo que van a llegar hasta esa fecha, pero un empresario esta semana me dijo no, va a haber una devaluación del 30 antes de la elección. Y probablemente. Lo que pasa que también es cierto que hoy, más allá de la devaluación del dólar oficial, que ayudaría a recomponer incluso algo las arcas del Estado, porque estamos en definitiva subsidiando algunos consumos. O sea, el dólar oficial a 350 es el que le pone precio al dólar solidario, al dólar Qatar, a todos los dólares esos alternativos que tienen como base el oficial. Entonces, hoy también el gobierno se está perjudicando fuertemente por eso. Y la verdad es que nadie está haciendo costos con 350 pesos de costo. O sea, todas las empresas que tienen insumos del extranjero hoy están trabajando con un dólar en el mejor escenario de 700 pesos, o sea, como barato. Justamente de eso, de los empresarios que tienen espaldas y de los que no. Hablaba recién de uno, ahora voy a un extremo de uno muy connotado, con mucha trayectoria, y literalmente dijo, así en la conversación en off, es un asco lo que estamos viviendo. Tanto es así que teniendo los dólares, poniéndolos para importar, y no podemos producir. No, aparte que, por ejemplo, ayer justamente tuve una charla con un importante empresario
que importa mucho y bueno, y él tiene el problema que él tiene los dólares también y los tiene blanco, no es que no los tiene, claro, pero no puede pagarle en blanco al chino. O sea, y aparte China es un mercado también muy controlado, muy exigente, un régimen muy estricto del tema de cambiario, o sea que no es que le puede ir y llevar los dólares, primero que son cifras siderales y segundo que bueno, no lo puede hacer triangulando ni siquiera. Entonces todo esto está provocando, y bueno, y empresas incluso que me comentaban de que tienen mucho trabajo, que tienen muchas cosas en marcha y de pronto le falta para un producto, una exportación de $500.000, le falta un insumo de $3.000. Y no lo pueden entregar, no pueden cobrar, porque la empresa cliente no paga por avances de obra, sino que paga contra el producto final. Y bueno, eso también se está dando. Todo esto está provocando estos 56 tipos de cambio que contabiliza Damián Dipache en sus análisis. Indudablemente, si no son 56, son al menos 12 o 10, 12 que están jugando un papel muy importante y que en todos los sentidos perjudican al exportador porque el dólar es muy bajo, no es competitivo, perjudican al importador que no puede pagar por más que tenga el dinero y no sabe cómo hacer. Por eso el contado con liquidación a veces en algunos casos ayuda y se hacen de esa forma legalmente de dólares, pero bueno, están pagando 930 pesos, entonces si una empresa de primera línea está pagando esa cifra, bueno, todas las explicaciones están de más, digamos. Me parece que los candidatos sacando a Massa, que está haciendo anuncios que comprometen al erario, están en este momento forzando la máquina, es decir, necesitan una hiper cuando hablan de dolarización, bimonetarización. Y bueno, indudablemente algo va a pasar, porque bueno, hay una bola. ¿Pero se reparten culpas a partes iguales o esto es fruto de esta gestión? No, yo creo que antes estaban las LEVAX y hoy están las LELIX. O sea, en el gobierno anterior estaban las LEVAX y en este... La gran mentira es el fondo. Vamos a partir de la base financiera. Esto de que el fondo fue quien nos obligó a devaluar y quien nos presta plata. O sea, el fondo nos regaló $45.000 millones, no le pagamos un centavo. Es el 10% de nuestra deuda, o sea, la deuda con el fondo no tiene absolutamente ninguna relevancia. El que quiera entenderlo distinto, bueno, que haga política con eso, berretolandia, pero la verdad es que la deuda con el fondo no tenemos absolutamente ninguna presión, no es todo lo que dice Bregman, Massa y demás, o sea, es mentira, porque el fondo sabe que no va a cobrar, nos regaló la plata y bueno, y veremos, vamos viendo cómo hacemos que cumplimos, pero todos son papelitos que no, cuando en realidad la plata vino contante y sonante. Pero después de eso se generó endeudamiento por $390.000 millones más, que son las LELIQ. Hoy hay 22 billones con B larga, o sea, 4 veces la base monetaria de emisión Papelitos. y que está dando vuelta ahí. Y que cada vez que le presta, cada 28 días que se renuevan estas letras de liquidez, que se le prestan, en realidad esto funciona así, lo voy a explicar muy fácil, algo que es súper técnico y súper complejo, pero los bancos comerciales toman nuestro depósito, se lo prestan al Banco Central y el Banco Central se los da al Tesoro. ¿Eso es gratis? No, se lo da a 120% nominal anual, que es el 250% efectivo anual, perdón. O sea que cada vez que pasa un año y por cada 1.000 pesos nos devuelven 3.000 y pico. Eso hace una bola de endeudamiento atroz, pero que en definitiva, detrás de todo eso están los depósitos de los particulares, los plazos fijos, los depósitos a la vista, los depósitos en caja de ahorro. Entonces, ese es el gran riesgo, que hay una creación de dinero artificial que el gobierno está pagando intereses, o sea, esos pasivos remunerados que se escuchan y que la gente no entiende y que está bien que no lo entienda, y las letras de liquidez, en definitiva, es
mucho de eso es plata de la gente que recibe una renta también de ese igual tenor, que, o sea, alguien si pone un plazo fijo hoy al más del 100% le da más del 200% en un año. Lo que pasa es que, bueno, hay un riesgo, primero la inflación que está corriendo a una altísima tasa, septiembre-octubre van a dar seguramente arriba del 15%, y lo que sigue me parece que va a ser más o menos igual o peor. Y bueno, entonces a ese nivel de inflación, las tasas, por alta que parezcan, y fue uno de los grandes errores del Banco Central de los últimos días, de no elevar la tasa de interés, porque obviamente ahí es donde también los pesos, al no rendirle lo suficiente, la gente se va del plazo fijo y va y compra dólares, y esa es la presión que está habiendo también estos días. Y una parte también de estos planes platita, que le pusieron 30.000 de los bonos, o sea, 60.000 en realidad, 30.000 y 30.000, que los paga el Estado. Eso hay que decirlo también. Si el empleado, la empresa está al día con sus contribuciones patronales y todo, ese bono a la empresa le sale gratis, y eso es un costo fiscal. Todos los subsidios que se dieron de devolución del IVA, que efectivamente está funcionando, no funciona perfectamente, pero existe. Uno habla con gente y sí, la restitución existe. Pero bueno, ahora esto que se unió con Billetera Santa Fe, entonces si uno paga con débito, el débito adherido a la billetera, exacto, se ahorra el 30 de la billetera más el 21 de la devolución del IVA, pero eso que es muy lindo para escucharlo, porque le devuelven el 51% del costo de la compra, la verdad es que alguien lo paga. Finalmente eso es costo fiscal, y el problema que tiene este país, el fondo de toda la cuestión, y que es la causa de la inflación, es el déficit fiscal, es decir, que el Estado gasta más de lo que le ingresa, que es muchísimo por recaudación de impuestos, porque son altísimos, y eso provoca que el gobierno, al no alcanzarle la plata, tiene que salir a financiarse de esta manera, con crédito con los bancos, con emisión monetaria espuria, que por eso el billete del peso no vale nada. Y para colmo, sequía y anuncio de prolongación de la sequía. Sí, eso es a ver, en los últimos 20 años salió un análisis, el campo le aportó 630.000 millones de dólares al país. Al fisco, sí. Obviamente que el hecho de que ahora nos esté pegando una sequía extraordinaria y totalmente algo súper raro, digamos, indudablemente que provoca un daño fiscal también, pero bueno, cuando los precios y todas las cosechas volaban a $700 la tonelada de soja y demás, nos despilfarramos la plata. Entonces, es todo esto no es resultante de una mala gestión de este gobierno exclusivamente, son los últimos al menos 20 años que no se ha hecho nada, o se han hecho muchas cosas mal, no se ha legislado, no ha habido ningún plan económico, son todas medidas sueltas. Vamos a prohibir que despidan, vamos a sacar la ley que no se puede despedir, vamos a sacar la ley que le damos la doble indemnización si lo echa algún empleado, vamos a... Ahora la locura esta, la demencialidad, porque no tiene otro calificativo, vamos a achicar la jornada laboral. 7 proyectos hay para eso. Pero a ver, hay 40% de pobreza antes de la inflación de agosto. O sea, hoy con la inflación de agosto, septiembre, octubre, seguramente va a haber más de 50% de pobres en la Argentina, y pensamos que algún empresario va a poder pagar el mismo salario a un empleado que hoy trabaja 44 horas semanales y que trabaje 36. O sea, eso es impensable. Los tipos que hacen eso realmente están viviendo en otra galaxia. Referentes de la UIA dijeron es una expulsión directa de empresas que se puedan ir a Brasil o a Paraguay. Claro, bueno, sí, lo escuché, exactamente. Lo dijeron con esa a ver cómo decirlo, dijeron, Brasil está muy cerca. ¿Cuánto queda Brasil? Y estamos a 2 horas de avión, el lugar más lejos. O sea,
Entonces, no, pero eso se puede pensar en un país que donde sobra el empleo, que no quedan muchos países en el mundo hoy, pero no en Argentina, que es impensable eso, es impensable porque nadie va a contratar. Aparte no hay una reforma laboral ni siquiera en los más mínimos remotos planes de este gobierno, ni de los que estuvieron los últimos 20 años, nadie hizo nada por una flexibilización laboral. Yo sé que ese término de flexibilización suena a los 90, pero bueno, algo hay que hacer, no se puede tomar un empleado y las pymes no lo pueden tomar. Carlos, al 22, ¿llegamos con el dólar anclado? Me refiero a lo que estamos viendo en este momento. ¿Sí o no? O... No, de ninguna manera, porque el dólar, la realidad, como yo intentaba explicar, o sea, más allá del valor referencial del dólar oficial, ninguna empresa de ningún sector industrial está trabajando con ese dólar. Es decir, todos están trabajando con, o sea, te doy un caso, una empresa que es proveedora de empresas locales, le venden dólares, en dólares oficiales, a 365,50, tipo de cambio vendedor Banco Nación. O sea, un producto que vale $10 lo vende a 365,50. Esto fue el 14 de agosto. El 17 de agosto dijo, no, el dólar yo ya no lo tomo más, el producto sigue valiendo $10, pero el dólar ahora lo toma a 440 pesos. O sea que de 3.650, que eran los $10, devaluó a 4.400 pesos, que equivalen. Y hace 10, 15 días dijo, no tomen más como referencia 440 pesos, todo lo que yo facture en dólares lo voy a tomar a 540 pesos. O sea que los $10 que eran 3.650, y los $10 eran 275 pesos quizá antes del 13 de agosto. O sea que ya esa empresa devaluó el 100%. Sí, estamos de acuerdo. Y estamos viendo entonces que no nos alcanza solo con tener inflación en pesos, sino que también tenemos inflación en dólares. Sí, aparte que, bueno, es que a eso lleva todo el desequilibrio. Vos estabas comentando algo de los precios de los combustibles. El combustible tiene que valer $1 y $1 es de 850, no de 350. Y eso va a llegar. Y eso es lo que dice que va a ser algún candidato que obviamente asusta, pero es así, o sea, hay que sacarle el subsidio al combustible, a la electricidad, al gas, al agua, o sea, porque alguien lo paga y lo pagamos. Quizás se extiende la agonía, pero la realidad es que los resultados a la larga se terminan pagando, nada es gratis. Gracias, Carlos. No.